Buenos días a todos los que nos ven. Ah, Bienvenidos a esta nueva edición de Conociendo a los tutores de AI en Bolivia. Mi nombre es Yuri y esta vez voy a ser su anfitrión. El día de hoy tenemos a dos especialistas y nuestros tutores que van a contarnos un poco más sobre su experiencia. Y vamos a comenzar presentándolos. Primero a Said y hoy tenemos el gusto igual de tener a César. Entonces, primero vamos a comenzar con Said. Hola, buen día Said, ¿cómo estás? Buen día, Yuri, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando en este live. Bien, muchas gracias por estar aquí igual. Es un gusto tenerte. Y bueno, para comenzar, Said en realidad es ingeniero de sistemas, ingeniero en telecomunicaciones y egresado de la Universidad San Francisco Javier en Chuquisaca. Tiene un máster en educación superior. También es instructor internacional de Cisco, certificado en ProIDESA en Argentina. Y tiene múltiples certificaciones en desarrollo web y móvil, en tratamiento de señales de telecomunicación, procesos estocásticos y telecontrol. Actualmente él es Chief Technology Officer de la empresa tecnológica TenMinds, consultor remoto y freelancer en proyectos en tiempo real y de IoT, Internet of Things, docente también en la Universidad San Francisco Javier, encargado del Laboratorio de Comunicaciones y Modulaciones Avanzadas de la misma universidad. Y algunos de los logros que tiene es que ha sido parte del equipo ganador del Digital Change Makers de Sudamérica el año 2014. También es miembro del Comité Científico de las Olimpiadas Bolivianas de Robótica desde el año 2015 y Head Coach de la Selección Boliviana de Robótica First Global desde el 2017. Bueno, entonces, nuevamente te doy la palabra a ti, Said, para que nos cuentes un poco más sobre tu experiencia y Perfecto, muchas gracias, Yuri. Te voy a compartir mi pantalla, por favor. Me avisas si se ve. sí, ahora se está bien. ¿Sí? Dame un momento. Ahora, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenos días, querido Yuri, muy buenos días a todos. Bueno, en primera instancia es para mí un honor estar aquí y pertenecer a este grupo tan dinámico como es IGEM. Entiendo que la dinámica es de que todos los tutores se presenten y cuenten qué están haciendo y en qué pueden ayudar a todos los participantes. Mi rama no es tan de biotecnología. Soy el bicho raro en IGEM, junto con Paola Escobar, y creo que es la tutora que más o menos es de mi área. Sin embargo, estamos aquí para aprender, para seguir aprendiendo, que es lo que queremos, y para ayudar en la medida de nuestras posibilidades, nuestros conocimientos, en todo
lo que ustedes quieran y estamos a su disposición. Estoy convencido de que ahora, en este nuevo siglo, es indudable que cualquier proyecto, cualquier idea buena tiene que o va a surgir de un grupo multidisciplinario de profesionales. Y a su vez, si quieres trabajar de manera óptima con un grupo multidisciplinario de profesionales y de personas, pienso que tu formación tiene que ser en T. Tienes que ser, o tienes que tener fuertes conocimientos en una rama, pero también tienes que tener conocimientos por lo menos aceptables en diferentes ramas para poder hablar el mismo idioma con diferentes profesionales. Entonces, aquí para aprender y en estas breves diapositivas les voy a mostrar un poco de qué es lo que hago, de qué cosas me gustan hacer, en qué cosas tengo un poco de know-how, en qué cosas les puedo ayudar, pero como les repito, estoy aquí para aprender de ustedes también. Bueno, mi nombre es Said Pérez, yo soy de Sucre, de la capital. Estoy en este momento en Sucre. Un saludo a todos. He salido del colegio Don Bosco, de la ciudad de Sucre, del poderoso Don Bosco. Cuando entré a la U, escogí ingeniería en telecomunicaciones por justamente un amigo que se llama Vladimir Camargo, que también estaba entrando a esa carrera. No ha habido mucho problema al elegir, ni lo he pensado mucho, pero después al siguiente semestre he entrado a ingeniería de sistemas. Me he dado cuenta que también me gustaba mucho el software y he salido de esas dos carreras de la poderosa Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Después me he certificado en CCNA, que es una certificación que da una empresa internacional, una de las más reconocidas, que es Cisco, en el campo de las redes de computadoras, las redes de datos. Y el año pasado he hecho mi certificación en Cyber Security Operations, en operaciones de ciberseguridad, también de Cisco en Proidesa, en Argentina, en Buenos Aires. Tengo una maestría en educación superior, aquí en la San Francisco también, y tengo algunas certificaciones, por ejemplo, en Full Stack Web Developer en la Universidad de Hong Kong. Tengo una certificación en procesos estocásticos, en tratamiento de señales y en Internet de las cosas. Ahora, actualmente, soy docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de San Francisco Javier. Entonces, es una universidad, es mi universidad, a la que quiero mucho, donde he estudiado y ahora, gracias a Dios, soy docente en ingeniería de telecomunicaciones y en ingeniería de sistemas. También la San Francisco Javier tiene una academia, Cisco, donde enseñamos redes de computadoras, redes de datos, y soy instructor en esa academia, aquí en Sucre. Soy jefe de tecnología en la empresa tecnológica TechMinds, donde desarrollamos software y brindamos capacitaciones en TechMinds. Si bien soy ingeniero en telecomunicaciones y soy ingeniero de sistemas, me gusta programar. A veces es estresante también, pero cuando sale relativamente bien las cosas y no hay muchos bugs, no hay muchos errores, me gusta ser desarrollador de software. De hecho,
en mis ratos libres trabajo como freelancer para una empresa en Estados Unidos, desarrollando software, pero específicamente para sistemas en tiempo real, para sistemas que aplican Internet de las cosas y sensibles al contexto. Desde el 2017 soy head coach de la selección boliviana de robótica, First Global. Este es un pasatiempo que tengo, que le brindo mucho tiempo en estos últimos años, el de capacitar a chicos en ciencia y tecnología, específicamente en el área de programación y en el área de robótica. Y ha sido algo de satisfacción, capacitar a chicos que ahora están en universidad y están sobresaliendo, que han sido miembros de la selección boliviana de robótica desde el 2017, que ahora ya no están en colegio, están en universidad, pero están haciendo muy buenas cosas y están en distintas partes de Bolivia. Y también soy miembro del comité científico de las Pluris, de las Olimpiadas Plurinacionales bolivianas, específicamente en el área de robótica, junto con varios docentes de los 9 departamentos. Entonces, es eso a lo que me dedico ahora y son estas cosas a las que les doy gran cantidad de tiempo entre semana. Bueno, en cuanto a todos los trabajos, investigaciones que he hecho, me siento un poco chiquito en comparación con los trabajos de otros tutores, otras investigaciones que están haciendo. Más de aquí a unos minutos viene César, que es un crack boliviano, un orgullo que está viviendo en Estados Unidos y que está haciendo investigaciones, pero de nivel. Entre las investigaciones que he hecho, bueno, a un principio, pues, cuando estaba saliendo de ingeniería de telecomunicaciones, mi proyecto de grado ha sido el análisis específicamente de redes. Estaba muy concentrado allá por el 2012 más o menos en el estudio específicamente de redes de datos de telecomunicación, y estudió la factibilidad de la implementación de LTE. En 2012, 2011 todavía LTE no estaba desplegado en Bolivia, y he hecho una tesis sobre la compatibilidad, la canalización y la manera en que tendría que ser implementada esta tecnología en Bolivia, que ahora la mayor parte de nosotros la tenemos, ¿no? En cuanto a mi tesis de sistemas, bueno, ahí ha sido un poco más divertido, porque he empezado a programar, que es lo que me he dado cuenta que me gustaba. Y lo que quería hacer en esta mi tesis de sistemas era algoritmos más rápidos. Siempre me preguntaba desde primer semestre por qué se colgaba mi computadora al querer hallar, no sé, los primeros 1000 números primos, por ejemplo. Entonces, necesitábamos más capacidad de procesamiento, pero tampoco teníamos el dinero para comprarnos una supercomputadora. Entonces, esta tesis ha sido divertida porque he agarrado 4 computadoras que son computadoras normales, computadoras que estaban en el laboratorio de mi carrera de ingeniería de sistemas aquí en la San Francisco. Tenían 4 núcleos cada una y eran computadoras comunes y corrientes, y he tratado de convertirlas en un clúster HPC, un clúster High Performance Computing,
que pueda ejecutar más rápido diferentes algoritmos. Entonces, he trabajado con tratamiento de imágenes, por ejemplo, y algoritmos que pueden tardar 12 horas en una computadora normal, en este clúster, con optimización y con modificaciones al algoritmo, tardaban alrededor de 2 minutos. Entonces, ha sido más divertido. Esta era más o menos la arquitectura de mi proyecto. Eran 4 maquinitas, estaban conectadas por un switch, y la tecnología era Ethernet. Había un nodo maestro que enviaba y repartía todo el trabajo a los 3 demás nodos. Estaba utilizando dos protocolos: el protocolo OpenMP para paralelizar la aplicación dentro de un nodo con memoria compartida, y el protocolo MPI para paralelizar el trabajo en diferentes nodos en un entorno de memoria distribuida. Entonces, ha sido interesante darme cuenta de las limitantes de la red de Ethernet, por ejemplo, graficar todos los datos y, asimismo, interiorizarme más en la optimización de algoritmos, pero ya no pensando solamente en una lógica lineal, sino en una lógica paralela, ¿no? Entonces, donde varias rutinas pueden correrse en paralelo en distintos núcleos dentro de una computadora, o incluso en distintas computadoras, y irse pasando mensajes de computadora a computadora. Y bueno, se optimiza mucho el tiempo de ejecución con estos algoritmos. Bueno, este era mi clúster. Eran 4 computadoritas. Eran computadoras normales de ese tiempo, del 2012 más o menos. Primero me compré uno de estos hub switch, pero efectivamente había cuellos de botella. Después ya me presté de la Academia Cisco de mi universidad, de la San Francisco, un switch con mayores prestaciones, y evidentemente ya mejoraban los tiempos en el tratamiento de imágenes, en el cálculo del algoritmo de Monte Carlo y en el cálculo de los primeros X números primos, por ejemplo. Y una de mis conclusiones también ha sido caracterizar la red de Ethernet en estos entornos, ¿no? Bueno, aquí en este punto ya había notado que me gusta el desarrollo de software. No me había imaginado hasta ese tiempo que iba a estar tan inmerso en la robótica, pero, o sea, en hardware, ¿no? Ya después de un tiempo, ya cuando era ingeniero, con algunos amigos más, que son muy buenos amigos hasta ahora y sigo trabajando con ellos, con los hermanos Camargo, Vladimir y Pedro, con José Enrique Iglesias, se llama así como el cantante, y con Luis Antonio Molina. Hicimos una aplicación, era netamente de software. No es una investigación como tal, pero sí me parece que es un desarrollo que es bueno contarlo. El sistema se llamaba Healthy Memory. En realidad, primero empezó como una aplicación móvil solamente, donde veíamos un problema, que los pacientes
no entendían la letra de las prescripciones médicas del doctor. Eso es algo que siempre pasa, ¿verdad? Los doctores escriben bien rápido y no se entiende. Pero queríamos optimizar no solamente eso, sino los tiempos, y además queríamos optimizar una especie de recordatorio de cuándo tomar una pastilla y cuándo no, porque existen pacientes que llegan a tomar incluso hasta 32 pastillas al día y tienen que estarse anotando y recordando a qué horas tomar algo. Entonces, nosotros hicimos un sistema que para el doctor era web. Entonces, desde su computadora, él hacía la prescripción de manera fácil e intuitiva, imprimía y le daba la prescripción física al paciente. Pero además, el paciente tenía en tiempo real la prescripción en su celular. Además de eso, nosotros pensamos que cuando el paciente tenga pocas pastillas de su medicamento y necesite renovar, entonces se le alerte cuando esté cerca a farmacias, ¿no? Entonces, ese era en principio esta aplicación, el T-Memory, que era web y app. Con esta aplicación nos presentamos a un concurso de la Fundación Trabajo Empresa que se llamaba Digital Changemakers, que era un concurso nacional de emprendimiento de base tecnológica y de innovación. Y el ganador competía a nivel Latinoamérica en el concurso Getting the Ring, que también era de emprendimiento e innovación tecnológica. Bueno, en ese concurso nosotros hemos aprendido mucho, específicamente en cuanto a modelos de negocio, que es algo que era nuestro punto débil. No nos habían enseñado eso en la U. Si bien sabíamos desarrollar cosas, no sabíamos cómo vender, ni cuánto costaba, ni cómo vender, ni cuál era nuestra propuesta de valor en algo que queríamos vender y demás. Entonces, esta aplicación ha ido mejorando. Ganamos en el concurso aquí en Bolivia. Después ganamos a nivel de Sudamérica. Ha sido una sorpresa para nosotros porque ni siquiera nosotros creíamos que íbamos a ganar. Y después llegamos hasta Holanda, donde salimos quintos en el mundial, podríamos decir, que se estaba llevando a cabo en Rotterdam. Y en realidad la aplicación y todo el software ya escaló más. Entonces el modelo de negocio también cambió. La aplicación al final la aplicación era gratis al final, para el paciente, para el doctor, para el hospital, para todos, pero el modelo de negocio iba en los datos. No nos interesaban los datos del nombre del paciente, por ejemplo, que esos obviamente que tienen que ser bien cuidados y nadie los tiene que saber, ¿verdad? Nadie tiene que saber qué cosas te están prescribiendo ni qué cosas tomas como medicamento. Pero nos interesaba saber, por ejemplo, cuántas personas toman aspirina en un determinado lugar o cuántas personas toman determinado antigripal. Esos datos son muy útiles y son hasta ahora difíciles de conseguir y de mapear, específicamente para los investigadores que quieren ver muchas veces qué medicamento una determinada región toma más para ver de qué es convaleciente y de qué no. Y sobre todo para las empresas farmacéuticas que quieren mapear el mercado, quieren ver en qué regiones se está consumiendo más o menos de su medicamento, o tal vez se está consumiendo más de otro medicamento similar, pero que es de la empresa farmacéutica competidora. Entonces, la intención era vender esos datos tanto a empresas farmacéuticas como también facilitarlos para investigadores. Entonces, este ha sido
se podría decir, el primer proyecto grande y real que he podido hacer como desarrollador. Y sin duda necesitas un equipo, ¿no? Entonces, no puedes hacer nada solo. Me llevo muy, muy bonitos recuerdos de esta etapa cuando estábamos promocionando esta app y estábamos en este concurso. Ahí estoy yo hace unos años, que estaba explicando como si fuese Steve Jobs de la aplicación. Aquí estoy en Holanda, en Rotterdam. Pero sin duda, lo más bonito que me llevo y el aprendizaje que me llevo de esto es el trabajo en equipo. Aquí está mi super equipo, que son muy buenos amigos, algunos de mis mejores amigos ellos. En esa foto falta Pedro Camargo, pero sin duda el trabajo en equipo, las noches de amanecida, que es lo que no se ve, ¿verdad? Porque cuando pasa algo brillante piensan todos la gente piensa que es muy fácil, pero algo que he aprendido en esta experiencia es que si quieres algo realmente bueno, entonces tienes que esforzar mucho. Entonces, ese era nuestro búnker, nuestro centro de mando, me acuerdo, éramos todos flacos. Y era común amanecerse en esa mesa para llegar a conseguir nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ahí atrás creo que hay mantas incluso, donde el que se cansaba dormía, pero es algo que he aprendido de esta experiencia y que quiero compartírselos, que sin duda el trabajo en equipo y el esfuerzo tienen que ser una parte fundamental si queremos llegar a algún lugar bien alto, ¿no? En cuanto a las investigaciones como tal, recientemente he publicado una investigación de la revista científica del FNI, de la Facultad Nacional de Ingeniería de la UTO, y también trata de paralelización, que desde el 2012, cada vez que veo un algoritmo que tarda mucho, que es muy difícil, siempre estoy viendo cómo paralizarlo y hacerlo mucho más rápido. Entonces, en esta investigación, en este artículo que el año pasado me lo aprobaron en el FNI, traté de optimizar el algoritmo de integración por el método de trapecio, pero en entornos donde el algoritmo lineal es muy pesado, ¿no? O muy lento. Entonces, me parece que esto salió en el último número del año pasado. Si quieren lo pueden ver y estoy atento a enriquecer este trabajo. Seguramente falta mucho en este trabajo, porque este es un campo muy grande. Ya de docente he podido tutorear a muchos alumnos brillantes, que es algo de lo que estoy orgulloso, de que mis alumnos, o los alumnos obviamente que tienen que ser mejores que el docente. Recientemente, hace un año y medio, dos de mis buenos alumnos se han titulado, Francisco Cortés y Giancarlo Pasquale. Entonces, he seguido de cerca sus investigaciones y ellos han trabajado tanto con Francisco un poco de hardware y Giancarlo también, hardware, automatización, pero tratamiento de imágenes. Específicamente, Giancarlo trabajó con identificación de rostros, que las cámaras detecten que eres tú y que no es otra persona. Y Francisco trabajó con la identificación o con el reconocimiento del movimiento de iris del ojo.
Ellos hicieron una investigación donde hicieron una serie de ruedas de bajo costo para personas con movilidad limitada, es decir, que no se pueden mover, pero por lo menos pueden mover los ojos. Y esta silla de ruedas tenía o tiene una cámara frente a la persona que detecta el movimiento de sus ojos. Entonces, cuando la persona ve a la derecha, la silla de ruedas se mueve a la derecha. Cuando la persona ve a la izquierda, la silla de ruedas se mueve a la izquierda. Cuando la persona parpadea varias veces, llama a un número de emergencias, por ejemplo. Este proyecto se hizo con $200, 1.400 bolivianos. Es un prototipo, efectivamente. La silla de ruedas se hizo con ese presupuesto, con material de plástico. No puede soportar el peso de una persona adulta, puede soportar el peso solamente de un niño. Los motores de las ruedas son reciclados también, pero ya es un prototipo que funciona. Tanto Francisco como Giancarlo han recibido muchos premios de este proyecto que he tenido el honor de seguir de cerca. Uno de ellos ha sido el premio a la mejor investigación de la CCBOL el 2018, que es la competencia de investigaciones, podríamos decir, y el evento más grande de todas las universidades estatales de Bolivia en el campo de ingeniería de sistemas, informática y ramas afines, ¿no? Bueno, desde el 2017 me estoy dedicando mucho a dar mentoreo y organizar y difundir la programación, la robótica, la ciencia y la tecnología en estudiantes, específicamente con un proyecto que tenemos dentro de Tu Beca Bolivia, que es First Global Bolivia. Entonces, nosotros hacemos el mayor evento, el mayor torneo de robótica en Bolivia, pero es gratuito. Y el premio, evidentemente, es representar a Bolivia en el mundial más importante de robótica educativa en el mundo, que es First Global. Pero, sin embargo, ese solamente es el pretexto. El fondo de esta competencia es generar una comunidad. Si nos estamos preparando solamente para ganar una competencia, entonces estamos fracasando en nuestro objetivo. Creo que todos nosotros nos estamos preparando para ser los agentes de cambio, para ser aquellos profesionales, ya no más el día de mañana, que puedan resolver los problemas de la sociedad de la mano de nuestro conocimiento, que los vamos a adquirir obviamente en la academia, en la universidad, pero también en competencias como IGEL o como First Global, ¿verdad? Y tenemos que generar progreso y desarrollo para nuestros países que están en desarrollo todavía con todo lo que estamos aprendiendo y vamos a aprender. Y, ¿por qué no? Paralelamente a generar progreso y desarrollo, también generar startups en lo que sabemos, en biotecnología, en ciencia, en robótica, en programación, y también generar empleo, ¿no? Este es un videíto de el Mundial de México, que fue el 2018, donde Bolivia sacó el puesto 19 a nivel mundial de más de 190 países. Cada país estaba representado por su selección. Y esto fue en la Arena de México.
había más de 7,000 personas en el público, pero era como un partido de fútbol. Hemos perdido por poquito, pero es un muy buen recuerdo. Siempre me ha dejado la enseñanza de que los bolivianos, si le metemos esfuerzo y pasión a lo que hacemos, entonces podemos llegar y podemos ser representativos en cualquier tipo de competencia, independientemente del área. Les voy a dejar un poquito el video, a ver si se puede entender por mi conexión. Bueno, es así más o menos esa la ronda del final. Yuri me está diciendo que creo que no ha salido el audio, pero estábamos compitiendo contra México, contra Hungría, y me parece que los bolivianos podemos ser representativos en cualquier área, en cualquier competencia, pero solo necesitamos tomarnos en serio las cosas, trabajar en equipo y esforzarnos mucho, pero siempre teniendo en cuenta que no es el fin ganar la competencia, sino prepararnos para ser agentes de cambio, ¿verdad? Y bueno, eso es más o menos todo en resumen de lo que hago hasta ahora. Estoy muy feliz de estar en IGEP y estoy presto a ayudar y a compartir lo que ustedes gusten con todo el equipo, y principalmente quiero seguir aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Saí, por tu presentación, y creo que la mayoría hemos debido quedar muy
impresionados con lo que hace, sobre todo para los que no estamos tan familiarizados con el área tecnológica. Y bueno, vamos a ir rápidamente a algunas preguntas que nos han ido dejando en los comentarios. Bueno, primero tenemos una pregunta de Andrea, que nos pregunta ¿qué lenguaje de programación recomendarías para las personas que están empezando en el mundo de la programación? Es una pregunta difícil porque hay muchos que les gusta un lenguaje de programación y lo defienden a full y te dicen que sí o sí tienes que aprender con ese. Pero me parece que un lenguaje facilito para aprender programación ahora es Python. Entonces tal vez Python. Pero si preguntas por mis gustos, entonces yo te diría que aprendas JavaScript, pero sí, es más fácil Python. Sería muy bueno que empieces con Python. Muchas gracias, igual. Y bueno, yo tenía una pregunta relacionada con la siguiente pregunta que nos hace Cecilia González, que si ves factible que se pueda en algún momento construir robots con biosensores en Bolivia, es decir, ¿tú cómo ves ese reto, digamos, que tenemos de fusionar o hacer intersecciones, digamos, entre las ciencias biológicas y la tecnología? Yo pienso que es realizable. He estado viendo, gracias a la doctora Tania Pozo, algunos proyectos iGEM de otros países y no son biosensores, no son biosensores costosos, son biosensores y elementos de electrónica y de hardware que muchas veces usan plataformas de prototipado como Arduino y es realizable ahora, ¿no? Pienso que como crítica a todas las universidades estatales en Bolivia, que estamos muy separados en cuanto a áreas. Entonces, parece ser un común denominador eso, que en cualquier universidad estatal en Bolivia es una isla a la Facultad de Medicina, es otra isla a la Facultad de Tecnología, pero que no se hablan ni hacen comúnmente proyectos interdisciplinarios. Tania me estaba mostrando algunos experimentitos como reactores y demás, que mucha gente en el exterior lo está haciendo con Arduinos. Un Arduino aquí en Bolivia se puede conseguir en 60 bolivianos, un Arduino 1. Entonces, es factible, pero falta un poco más de cohesión y trabajo multidisciplinar. Sí, completamente de acuerdo contigo. Y bueno, una última pregunta también, que bueno, la voy a tratar de resumir, nos la hace Beatriz Mamani, que pregunta sobre sobre la aplicación Health Memory, de dónde se consigue o cómo es que crees que se pueda, digamos, tal vez en un futuro implementar algo similar en Bolivia. Aquí, por ejemplo, nos menciona el caso del Hospital de La Paz, que aún se usa máquinas de escribir para los expedientes clínicos, por ejemplo. Sí, es un campo bien grande esto. Ahora debería ser todo digital, porque muchas veces se pierden las historias clínicas y es algo bien delicado. La aplicación de Active Memory no se puede conseguir, pero si gustas, Marlis, me puedes hablar inbox para poder pasarte todo el know-how y ver cómo se va a poder o se puede implementar en el contexto del Hospital de Clínicas de La Paz. Perfecto.
Y bueno, eh, Tania también nos pregunta, ¿cuán cercano crees que está finalmente el día en el que logremos diseñar una simbiosis así bien establecida entre máquinas biológicas y máquinas uh, artificiales como los robots? ¿Cuán cercano lo ves? En Bolivia, Daniel, yo creo que sí. Porque en general, en el Bueno, mundo. yo pienso que hay que pisar tierra también. En Bolivia, si bien en el campo de la robótica y de la programación competitiva y educativa estamos bien, hay muchas personas que hacen eso y que lo difunden. He estado viendo con mucha felicidad también a Elin, por ejemplo, que enseña a niños robótica y programación, pero tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? Entonces ya hay personas que enseñan esto, que ganan competencias internacionales, pues ahora hay que exigirnos un poquito más y hacer no solamente un robot que haga una determinada o un determinado reto en una pista de competencia, sino también generar proyectos, aunque pequeños, que beneficien a la sociedad y que estén arreglando un problema, ¿no? Pienso que estamos todavía lejos de hacer nanobots, pero pienso que deberíamos estar con hacer bios, utilizar tecnología tecnología libre, plataformas de prototipado para intentar hacer cosas que cuestan caro comprarnos, pero se pueden hacer con una exactitud aceptable en Bolivia y a bajo costo. Exacto. Sí, bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Said, por tu presentación y por tener el tiempo ya de compartirnos un poquito de lo que haces. Y pues eso, gracias y felicidades. Carmen, espero no haber contacto para lo que guste. Gracias, Said. Y bueno, con eso, bueno, vamos a despedir a Said. Y nuestro siguiente invitado es el doctor César Pérez. Hola tal? César, ¿Cómo ¿cómo están? estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha el audio? Sí, se escucha bien. Perfecto, porque creo que estaba teniendo unos problemitos con el internet hace un momento. Bueno, entonces, ¿ya puedo comenzar? Sí, bueno, una cortita presentación, más bien gracias por tu Ok. paciencia. El doctor César Pérez ha estudiado principalmente comunidades de microorganismos. Él ha hecho su licenciatura en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba y posteriormente ha hecho un doctorado en la Universidad de Puerto Rico. Y actualmente está haciendo su postdoctorado en la Universidad Johns Hopkins, estudiando cómo las comunidades extremófilas se adaptan a la falta de condiciones ideales, principalmente interesada en ARN no codificante en respuesta al estrés ambiental. Y perfecto, puedes comenzarse. Listo, muchas gracias. Eh, Díganme si se ve. Ok, yo creo que... Ahí voy. ¿Se ve, verdad? Todavía no. Tienes que compartir la pantalla. Ahora sí.
Ahora sí, perfecto. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces te Ok, dejo la palabra. listo, gracias. Ok, bueno, como dijo Yuri, primero estoy agradecido por la oportunidad de estar aquí en el equipo de AEGEM. Y como dijo Yuri, mi formación es básicamente que yo estudié biología en la Mayor de San Simón. Posteriormente tuve la oportunidad de continuarme haciendo mi doctorado en microbiología en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Y después de eso pasé al postdoctorado aquí en Johns Hopkins en Baltimore. Eh, Mi área vendría a ser el otro extremo de lo que es la microbiología, porque en este caso yo voy a hablar muchísimo más de lo que es la relación de los microorganismos con el ambiente, etcétera, y no tanto de biotecnología, porque yo no me enfoco tanto en lo que es aplicado. Entonces, yo quiero que escriban en el chat lo que se les viene a la mente cuando se les hace esta pregunta. Me toca hacer preguntas a mí primero y luego a ustedes. Cuando ustedes escuchan las palabras ecología, conservación, ecosistema, medio ambiente, ¿qué es lo que se les viene primero a la mente? Yo voy a poner unas cuantas fotitos y me voy a ganar algo por cada una de las fotos que acierte si es que aparecen en el chat. Lo primero que se nos viene a la mente a todos es esto, un bosque, todo verde, ríos, flores, árboles, etcétera. También podemos pensar en el jucumari como algo que se tiene que conservar. Esta rana es muy famosa en Bolivia, que es la rana gigante del lago Titicaca. O también lo que últimamente nos estuvo apareciendo mucho en la sociedad, que es el zorro Antonio, ¿no es cierto? Que todos estos son temas de conservación y de manejo de especies y cómo éstas se relacionan con el humano. La segunda pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Cuando piensan en microorganismos, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Yo rápidamente hice ayer una búsqueda en Google eh, y esto fue lo primero que encontré. Con, Son bichitos que tienen dientes, que tienen cuernos algunos, que tienen más ojos que dos. Y esta es la concepción general de lo que vendría a ser un microorganismo. ¿Por qué? Porque lo asociamos generalmente con enfermedades. Y ahora quiero que vean algo en Bolivia que ha sido muy común hace poco tiempo, que es esto. Seguramente lo vieron, ¿verdad? Este es el COVID, perdón, el SARS-CoV-2, aterrorizando a la gente en la calle y viene a ser la misma concepción, que son microorganismos con dientes, enojados, malos. Aquí en IGN he visto que también se está desarrollando un poco más lo que viene a ser la parte aplicativa de lo que son las bacterias. Y el concepto que se tiene de bacterias en la biotecnología es el siguiente: es un pequeño trabajador que se le da un poquito de comida y te da algún resultado. Y eso es el metabolismo de todos los microorganismos y de todos los organismos en general. Pero cuando juntamos estas dos palabras de ecología y microorganismos, las concepciones, pero las ideas se refieren más a esto. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos son un montón de bacterias viviendo en un ambiente, viviendo en su propio bosque. Esta imagen de las bacterias viviendo en su propio bosque es muy, muy análoga a esto. Esta foto es de la laguna Lalay. Y lo que vemos acá, ¿qué son? Son patos. Yo no soy ornitólogo, yo no estudio pájaros, así que para mí este es un pato más negro y esto es un pato más flaco. Pero son animales viviendo, son diferentes animales viviendo en el mismo sitio. Aquí también se tiene que incluir a lo que son las plantas y lo que vive en el agua. Esto se llama una comunidad biológica, distintas especies viviendo en el mismo lugar al mismo tiempo. Todos los que han estudiado biología o bioquímica o medicina, su primer contacto con una comunidad biológica es esta. Esta es la tinción de grande de una muestra bucal. Esta es una foto que una de mis estudiantes en Puerto Rico pudo sacar de sus dientes y no sabemos qué es esto, pero se ve increíble. Pero aquí está lo que les digo de comunidad biológica. Vemos unas cuantas bacterias que son redonditas, que se llaman cocos, los palitos largos como este de acá, que son los bacilos, o acá una fila de palitos que están haciendo como un nudo, y son distintas especies viviendo en el mismo lugar, que en este caso es nuestra boca. Lo más
fuerte, el impacto más fuerte que tuvo esta idea de los microorganismos viviendo dentro de nosotros es lo que viene a ser el proyecto del microbioma humano. Y en el tiempo se vino viendo esto que son cómo cambia el microbioma basado en dieta, por ejemplo, si es alimentado por pecho, si es alimentado por fórmula, si come comida sólida, con la edad, cuando son más niños, si se los trata con antibióticos, la malnutrición, cuando son adultos, y cómo estos microorganismos van perdiéndose a medida que vamos envejeciendo. Pero esto de de la microbiota, del microbioma humano, también viene a la idea de que los microorganismos no solamente están viviendo junto con nosotros las personas, sino también vienen del ambiente. Y se empezó a utilizar mucho lo que es la tecnología del DNA ambiental, principalmente con estas dos técnicas que son la metagenómica y la secuenciación del 16S, que básicamente consiste en obtener una muestra ambiental que puede ser agua, esto puede ser suelo, esto puede ser sedimento, incluso pueden ser heces, saliva, etc. Se le extrae el DNA y se lo secuencia. Y a partir de esta secuencia se supone que acá están representados todos los organismos que puedan vivir en esa muestra. Y con magia computacional y magia matemática se tratan de responder estas dos preguntas. ¿Quiénes están ahí? Si la bacteria A, B, C, ¿quiénes están viviendo ahí? Y la otra es, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Eso se responde a través de cuántos genes encontramos en esa muestra. ¿Cuál es la mayor dificultad? Y esto es una cosa que medio que abrió los ojos a todo el mundo cuando comenzaba a secuenciarse el ambiente, es la complejidad que pueden tener estos microorganismos. ¿Por qué? Por la cantidad de microorganismos que existen. Nosotros tenemos acá representado más o menos cuántos microorganismos hay en nuestro estómago, en el estómago de una vaca, en el océano y en el planeta en general. Estos datos se basan en lo disponible, en las secuencias disponibles hasta este año, que era el 2016, si no estoy mal. Ahora hay mucho más. Y se encontró que en la Tierra puede haber 10 a la 12 microorganismos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir un 1 con 12 ceros de cantidad de bacterias. Y de esos 12 ceros, 10 ceros están en el océano y corresponden realmente a dos cianobacterias que son Prochlorococcus y Synechococcus. Es una cantidad enorme de bacterias que hay en la Tierra. Y por si acaso, virus hay muchos más. Incluso se dice que si uno agarra todos los virus del planeta y los pone en filita, puede trazar una línea desde la Tierra hasta el Sol. Esto presenta un gran reto para el estudio de la microbiología ambiental. Y entonces se buscan sistemas donde todas estas cosas se simplifiquen. Y esos principalmente son los ambientes extremos, que es donde más yo me he dedicado a estudiarlos. Quiero que vean estas tortas que están a este lado. Perdón. Estas tortas que están a este lado. Y en cada una de las tortas, cada color representa una bacteria diferente. La dirección de la flecha lo que nos indica es que la salinidad va aumentando. Y lo que ven a principio es muy interesante, que mientras más alta sea la salinidad, hay menos microorganismos, porque aquí tenemos muchos menos colores que acá. Y si nosotros agarramos una piedrita de sal, ustedes pueden ir a Uyuni o a Coipasa y sacar una piedra a cualquier momento, y lo que van a ver es esto. Van a ver estas capitas de colores que representan a estos microorganismos que han podido establecerse en esta parte de la sal, pero todo basado en la disponibilidad tanto de nutrientes como de luz que pueden existir a este lugar. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Los ambientes extremos, es decir, mientras más complicado sea un ambiente para vivir, tenemos una comunidad con menos miembros, lo cual hace más simple de estudiar. Y la comunidad más de ambientes extremos más famosa para nosotros es Uyuni. Uyuni es este desierto de sal que es gigante y donde realicé mis estudios de licenciatura y de doctorado, una parte del doctorado. ¿Y por qué Uyuni es tan importante? Porque Uyuni, primero, que es gigante,
Segundo, que no tiene barreras ambientales dentro, es decir, que no tenemos cerros, ríos que corten Uyuni por la mitad que impida a las bacterias moverse de un lugar a otro, pero sí tenemos algunas dificultades en cuanto a las condiciones ambientales, que es la concentración de distintos iones, por ejemplo, litio o bromo, que es muy alta en esta parte sur y que va disminuyendo a medida que se va al norte. Y esto es debido a que por acá entra el Río Grande y deposita todos estos compuestos acá y van disminuyendo a medida que vamos al norte. Y eso nos da una ventaja de saber si es que las bacterias que viven acá son distintas a las que viven acá. Y aquí viene un resultado un poquito interesante. Nosotros nos fuimos, este artículo ya está publicado, y nosotros nos fuimos a Uyuni, sacamos muestras de todos estos lugares y vimos qué bacterias hay acá. Lo que encontramos, nuestros resultados más importantes, son que estos microorganismos que están en rojo, que son los que más hay, los que están presentes en mayor cantidad, también son los que están en absolutamente todas estas muestras. ¿Y quiénes son? La bacteria por excelencia en estos lugares es Salinibacter. Salinibacter es una bacteria rojita que crece en ambientes extremos. Y las arqueas halófilas, que son las que también crecen en ambientes extremos, que son alobacteriaceae, alorados, alolamina, todo lo que tenga halo en un principio es una arquea halófila. Y estas son muy dominantes y pueden dispersarse a través de toda la superficie del salar de Uyuni. Hay unas cositas medio curiosas, por ejemplo, esta bacteria Pseudomonas, que está entre las más abundantes y que está en todo el salar, no debería estar en estos lugares, porque Pseudomonas es una bacteria que usualmente se la asocia con el agua y con el suelo, y así hay muchas otras bacterias que no son típicas de ambientes extremos, pero se encuentran presentes en Uyuni. Entonces, esto de Uyuni nos hace plantear una pregunta ecológica, que vendría a ser la segunda parte de mi doctorado. Cuando nosotros vemos animales, en los animales pasa esto. Nosotros vemos, por ejemplo, los lemures viven en Madagascar, no hay lemures en Bolivia. Hay ranas que viven solamente en el Amazonas y no viven en otras partes del mundo. Los camaleones, no sé por qué este está por acá, pero los camaleones también son parte de Madagascar y no deberían estar en otros lugares. La pregunta es, ¿estas reglas que se aplican a los animales y plantas también se aplican a las bacterias? Y aquí hay otra ventaja de los ambientes extremos. Yo recopilé datos de todos estos lugares del mundo, que aquí está Uyuni, aquí está Atacama, aquí hay unos cuantos salares, tanto en África, Norteamérica, Asia, Australia, la Antártida, que son ambientes extremos separados entre sí por unas grandes distancias uno del otro, y donde se supone que los microorganismos que viven en estos lugares, que son los que les mencioné, que son los salinibacters y arqueas extremófilas, no deberían poder salir de acá y moverse a este lado porque es un viaje muy largo en condiciones desfavorables. ¿Qué encontramos? Este artículo está actualmente en revisión. ¿Qué encontramos? Lo mismo. Aquí las barritas que están en negro son de todo lo que nosotros pudimos clasificar como microorganismos que están en todas partes, y son todo lo halo, la Salinibacter nuevamente. Hay unos cuantos que son muy curiosos como Escherichia, que aquí está la E. coli, nuevamente nos encontramos con Pseudomonas, Bacillus, que son bacterias que no se supone que deberían estar en ambientes extremos, pero las encontramos en todas partes y en gran cantidad. Y esto nos lleva a pensar que las bacterias pueden moverse grandes distancias y llevar a una idea de que es una idea muy antigua, que básicamente es la que ha estado motivando un poco lo que es la microbiología, la ecología de microorganismos, que es que todo está en todo lado, solamente que el ambiente va seleccionando quién va a ser la que más hay en cada lugar. Ahora, esta parte la hice totalmente con bioinformática porque recopilé un montón de datos, les asigné a cada uno de los datos un nombre, cuánto hay de cada uno, etcétera. Y básicamente esta fue mi aventura del doctorado, siendo por un lado un biólogo experimental, y la segunda parte fue un biólogo computacional, que como ven, la vida es hermosa siendo biólogo computacional, uno puede trabajar desde su casa.
Ahora, con el postdoctorado, estoy volviendo nuevamente a este lado de hacer la biología experimental, que es un poquito más estricta, un poquito más estricta. Y entonces les voy a dar la primera moraleja que saqué de mi doctorado, que es, existen las bacterias nativas. Los que estuvieron viendo las charlas de los tutores en IGEM, esto también se repite muchas veces cuando hablamos de biotecnología, siempre se viene a decir de que estamos ahí trabajando en una bacteria nativa de un lugar, pero si es que las bacterias se pueden mover indefinidamente por todo el mundo, ¿realmente existen estas bacterias nativas? No hay una evidencia de bacterias endémicas de ciertos lugares, a menos que uno empiece a escarbar un poco mucho más profundo en lo que vendría a ser el metabolismo particular, pero a nivel de especie, generalmente se encuentran por todo lado, aunque en concentraciones muy bajas, fuera de que es muy difícil de detectarlas. Entonces, les voy a mostrar lo que estoy diciendo un poquito en mi postdoctorado. Hasta ahora todavía no tengo resultados porque comencé hace medio año más o menos. ¿Qué es lo que ven acá? Este es el salar grande de Atacama. Lo primero que se nota es que no hay plantas. Lo segundo que se nota es que no hay animales. Y lo tercero que se nota es que está lleno de estas cosas blancas que están dispersas por todo lado y no se parecen nada a Uyuni. Estos nódulos blancos que existen acá en el salar es la misma roca de alita, la misma roca de sal que existe en Uyuni, solamente que el ambiente acá es tan seco que la alita, en vez de formarse plana y como un espejo como el Uyuni, empieza a deformarse y forma estos nódulos. Entonces esto es como Uyuni si se secara. Si Uyuni se secara, eventualmente vendría a ser esto, lleno de estos nódulos. ¿Y por qué este lugar es interesante? Porque primeramente los desiertos son el bioma más grande del planeta. Si ustedes ven, esta es la distribución de los desiertos a lo largo del planeta y es mucho más superficie de desierto que superficie de bosque tropical o de tundra o de cualquier otro bioma que nosotros podamos imaginar. Estos van desde los super áridos, donde está Atacama, hasta lo que son los más semiáridos, que tienen pequeñas estaciones. Y por otro lado, otra importancia es algo que está pasando en la Tierra actualmente, que es esto. Este es el proceso de desertificación que nos dice que los desiertos van a ser cada vez más abundantes en el planeta. ¿Qué es lo que pasa? Como humanos, nosotros vivimos generalmente cerca de donde hay agua, donde hay bosque, donde hay recursos. Pero por la actividad, principalmente lo que es la granja, que es el pastoreo, la sobreexplotación del suelo mediante el monocultivo y la deforestación, se cambian los procesos del suelo y esto lleva a un proceso de desertificación, donde de un suelo donde hay, que se puede decir rico en nutrientes, se disminuye un suelo que es muy pobre en nutrientes, pero a pesar de que este suelo ha perdido mucha biodiversidad y mucha fertilidad, existen microorganismos que están haciendo ciertas cosas acá. Hay un artículo muy interesante que no pude ponerlo acá y que no encontraba la manera de hacer que cuadre, pero habla de cómo en el Amazonas eh, el cultivo extensivo de soya hace que el suelo pierda mucha capacidad, por ejemplo, de fermentar lignina, de fermentar cosas que tienen la madera de los árboles y se vuelve un suelo más pobre en ese sentido y por lo tanto tiene menos potencial biotecnológico, también se podría decir, porque se pierden genes en este proceso de desertificación. ¿Y quiénes viven acá en los desiertos? Estos son como la tabla de récord de bacterias que viven en lugares más secos. ¿Cuánta agua necesitan? Se mide en esto, que es la cantidad de agua que necesitan para la división celular. Y si ustedes ven que la bacteria E. coli, que es la más común para trabajar en biotecnología, necesita 0.95 de actividad de agua. El agua destilada tiene una actividad de agua de 1. Es decir, E. coli vive en el agua prácticamente, tiene que vivir en un lugar que está súper húmedo. Miren dónde viven estas bacterias, estas arqueas en este caso, viven a 0.66. Lo más bajo que se pudo encontrar son estas dos aloarques en México. Pero hay un organismo que rompe todos los esquemas, que es este Aspergillus penicilloides, que es un hongo,
que vive a 0.58. ¿Por qué rompe todos los esquemas? Porque la teoría dice que abajo de 0.6 no se puede vivir. Y este microorganismo está viviendo abajo de 0.6. Entonces ya lo encontraron la importancia para preguntarse si es que puede haber vida en lugares sin agua, como en Marte, como en los asteroides, como en las lunas de Saturno, etcétera, y le están hurgando por ahí para ver si es que puede vivir fuera del planeta. Bueno, lo que es interesante, voy a volver a esto un ratito, a esta de acá, es que los microorganismos acá sin agua no pueden vivir en el suelo porque directamente están fuera de su hábitat. Entonces, ellos encuentran lo que son las rocas, en este caso la halita, y se ponen a vivir aquí al medio de la halita. ¿Por qué? Porque la halita es una roca muy interesante que absorbe la humedad ambiental y les da la oportunidad de tener agua disponible acá. Y aparte, como si ustedes ven, no están tan lejos de la superficie de la halita, pueden hacer fotosíntesis, la que la luz, la radiación solar penetra hasta cierta profundidad. Y esta capita verde que ustedes ven acá vendrían a ser una comunidad de cianobacterias que está viviendo acá. Y si ustedes le sacan foto a esto, se ve así. Aquí están todos los coquitos que están viviendo juntitos en esta línea verde. Esto vendría a ser la presentación de lo que voy a hacer en mi postdoctorado, y estoy súper enfocado en esto que viene a ser lo que es la regulación genética en condiciones de estrés ambiental. ¿Por qué? Porque tenemos el DNA, esto es el dogma de la biología molecular, el DNA pasa a RNA mensajero y el mRNA mensajero se vuelve en proteína. Esto normalmente viene a ser lo que es la expresión genética. Pero cuando tenemos este RNA mensajero, existen otros RNAs en el medio ambiente que se llaman los small RNAs, RNA pequeño, que no es codificante, que lo que hace es o pegarse a este RNA o pegarse al rimosoma, impidiendo que haya este paso de RNA a proteína, y es un mecanismo de regulación genética. ¿Por qué esto? Porque estos RNAs, la producción de estos RNAs pequeños es prácticamente automática. Es prácticamente automática en el sentido de que cambia el ambiente, es decir, llueve un poco y ya la bacteria va a empezar a hacer otra cosa basado en la producción de esto. Y esto me llega a otra moraleja que vi durante mi carrera, y esta moraleja es que Uyuni no es un ambiente tan extremo como yo pensaba, simplemente es un poquito de sal con agua, no es como Atacama. Bueno, estoy mintiendo, Uyuni es un lugar increíble, pero sí, hay otros lugares como el desierto de Atacama, el desierto de Namibia, que son increíblemente inhóspitos para lo que es la vida. Y les voy a mostrar esta foto. En Atacama, también no solamente hay la formación de halita, también hay la formación de yeso. Y el yeso es mucho más complicado de colonizar para las bacterias, pero lo que vemos aquí es un líquen. ¿Qué hizo el líquen para poder vivir acá en el yeso? Lo que aprovechó es que como este desierto está cerca del mar, puede adquirir la poca agua que viene de la evaporación del agua del mar, y utiliza el yeso simplemente para establecerse, para pararse ahí. Esto es tan increíble que si ustedes parten a la mitad de este yeso, no van a ver las zonas de colonización de cianobacterias. Lo único que está ahí viviendo es un líquen, aprovechando la humedad ambiental y la radiación que existe ahí. Y eso me lleva a una tercera moraleja que me hizo pensar mucho, que cuando te preguntan qué es ciencia, generalmente la biotecnología tiene este pensamiento de la ciencia para resolver problemas de la sociedad o problemas que podamos tener. Pero hay otras visiones de la ciencia que son muchísimo menos prácticas, que básicamente dicen que la ciencia no está para resolver problemas, la ciencia está para responder preguntas, sean cuales sean. Entonces, cuando a mí me preguntan ahora qué es lo que haces, qué tú consideras ciencia, yo digo, ciencia es medir la humedad del suelo en el lugar más seco del planeta. Para mí eso es. ¿Tiene aplicación? No la tiene actualmente. ¿Es importante? Quizás no, pero es una pregunta que se ha hecho basado en teoría y se utiliza el método científico para poder responderla. Y esto me lleva a una cuarta moraleja que me parece muy interesante. La cuarta moraleja es que la biotecnología siempre está buscando encontrar qué es lo que hace un microorganismo, y ahí está la pasión de los biotecnólogos, ¿no es cierto? Que ustedes que se encuentre una bacteria, un arquea, un hongo que puede degradar plástico, les parece,
es la cosa más interesante del mundo, y ese es el objetivo de su trabajo. Los ecólogos nos parece muchísimo más interesante encontrar algo que un microorganismo no haga. ¿Por qué? Porque ustedes ven los lugares más muertos del planeta, seguramente va a haber una bacteria haciendo algo y comiendo algo que nadie se lo espera ahí. Es por eso también que estos ambientes extremos sirven como lugares donde se pueden encontrar enzimas nobles. ¿Por qué? Porque los microorganismos sí o sí tienen que hacer algo distinto que les da una ventaja en estos lugares. Bueno, mi aporte a Agent que yo podría dar principalmente está basado en lo que es el diseño de los experimentos, todo lo que tenga que ver con la parte microbiológica y los cultivos, porque antes de empezar a entrar a lo que es la tecnología del DD ambiental, he fallado todas las veces con cultivos y otra vez tengo que trabajar con cultivos de nuevo, así que tengo algo de experiencia en esto. Todo lo que es estadística, presentación de datos y todo lo que tenga que ver con mi informática, este podría ser mi aporte a la comunidad. Y para terminar, les quiero mostrar los laboratorios en que he estado. Este es el laboratorio del Centro de Aguas en San Simón, que fue donde comenzamos el proyecto de UNI. Este es el laboratorio de la Universidad de Puerto Rico, el edificio del Departamento de Biología. Y este es el laboratorio del Departamento de Biología de Johns Hopkins. Aquí están lo que son las clases, aquí se llevan la investigación. Pero a mí lo que me gustaría, lo que realmente me gusta considerar mi laboratorio es esto, que este viene a ser el desierto de Atacama y este viene a ser Uyuni. Y sí, aquí en Atacama tenía mi mini laboratorio armado donde tenía que extraer lo que son esa partecita verde de las rocas y guardarlo y conservarlo para luego llevarlo a Baltimore. Y les dejo mi correo. Con mi correo pueden contactarme ustedes cuando quieran. Yo estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Siempre tardo un poquito porque se me inunda a veces, pero estoy abierto a todo. Y esto sería. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu presentación. Igual, súper interesante lo que has logrado investigar y todo el potencial que tiene el microbioma, ¿no? No solo, como decías, la parte teórica es muy fundamental porque tal vez, digamos, hoy no tenga una aplicación, pero en el futuro quizás sí, o simplemente es, como decías, interesante conocer, ¿no? Y es la base de la ciencia. Es cierto, Y bueno, sí, sí. perdón, es cierto. Cuando uno empieza a hacer ciencia teórica, realmente lo que está haciendo es armar una cajita de herramientas para cuando surge un problema. Esa vendría a ser la aplicación, pero uno no, la cosa es que aquí viene que uno no siempre sabe cuándo va a surgir el problema o surgen problemas que uno ni conocía que podían pasar, como está pasando esto de la pandemia, ¿no es cierto? Exacto, sí, completamente de acuerdo. Y bueno, tenemos algunas preguntas en los comentarios. Primero, Pablo Alfaro nos dice, bueno, te agradezco igual por el espacio y pregunta si cuando se da cátedra de biogeografía y distribución de los microorganismos, ¿crees que hay la suficiente información para explicar y enseñar este tipo de biogeografía con estos microorganismos? ¿Y crees que son necesarios más estudios de posgrado en este ámbito? Bueno, para biogeografía la cantidad de información, para hacer biogeografía la cantidad de información que existe en Internet es un montón, hay secuencias, datos libres, etcétera. ¿Por qué? Porque, como les digo, esta es una idea medio romántica de pensar que todos los microorganismos están por todo lado. Y hay gente que quiere ver si el mundo es tan romántico y gente que quiere ver que no, ¿cierto? Entonces, todo esto está totalmente libre en forma de secuencias y bases de datos. Y sí, también se pueden hacer experimentos. Hay unos experimentos muy lindos con lo que son la resistencia a antibióticos, y la resistencia a antibióticos puede ser una barrera de distribución de microorganismos. Y entonces yo sí los recomendaría que utilizar las bacterias principalmente porque se pueden hacer experimentos con ello. Uno puede agarrar una E. coli, puede agarrar
medios de cultivo con más sal, con menos antibiótico, con más antibiótico, y ver por dónde es que va creciendo la E. coli y ver si es la misma al final que al principio. Perdón, no te puedo escuchar. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Tenemos otra pregunta de Cecilia González. ¿Crees que es importante ir enseñando la importancia de las bacterias y microorganismos así en general desde colegio? Porque, bueno, yo igual, digamos, he visto que a veces pueden estar muy desconocidas, ¿no? En nuestro conocimiento básico. Yo creo que sí, porque primero que son un montón y tienen mucho que ver con nuestra salud y con los hábitos que tenemos como sociedad. Porque, por ejemplo, las primeras hipótesis, pero las primeras actitudes que nosotros tenemos respecto a lo que es la higiene vienen de enfermedades. Surge una enfermedad y eso nos cambia la higiene. Ahora nos está cambiando lo mismo la pandemia, de ver qué cosas son tan importantes, qué cosas no. Hay otros, por ejemplo, la alergia al maní. La historia de la alergia al maní es súper curiosa porque la toxina del maní es la misma toxina de una bacteria del suelo. Las personas que tienen alergia al maní cuando son mayores son personas que se les ha privado de jugar con tierra cuando eran niños. O sea, sí tenemos una relación constante con lo que son los microorganismos y sí es muy importante que se sepa eso primero para cuidarnos, para tener conciencia de nuestra salud y segundo para desarrollar actitudes que van a ser beneficiosas para nosotros en un futuro como comunidad y como sociedad. Sí, también es importante en ese aspecto. Y también tenemos otra pregunta de Pablo que pregunta, ¿cómo crees que, o sea, con esta gran diversidad genética, digamos, de recursos genéticos que tienen los ambientes extremos y que Bolivia tiene algunos de esos ambientes, ¿cómo crees que se puede buscar mayor financiamiento en estudios de ecología de microorganismos para Bolivia? Y si sabes de algunos planes para futuro o centros de investigación a países enfocados en estas áreas. Bueno, lo primero es que buscar dinero en Bolivia es un poquito difícil por las regulaciones que existen, pero la forma más fácil es a través de convenios interinstitucionales. Pero también existen instituciones que dan dinero para gastar el dinero, para gastarlo en lo que tú quieras, y hay una que se llama, se me fue el nombre, lo voy a buscar. Hay una institución en Estados Unidos, en Berkeley, en California, que está totalmente enfocada a qué es esto de la metagenómica, 16S y los microorganismos viviendo en el ambiente. Y ellos dan dinero para hacer los experimentos y uno puede aplicar desde cualquier universidad del mundo, entonces es muy interesante, pero también es muy competitivo. La empresa Kiagen también tiene su premio para dar dinero para este tipo de investigaciones en lo que son microbioma ambiental. Eso también es una buena oportunidad. Aprovechando esta pregunta, en el laboratorio en que estoy actualmente en Johns Hopkins existe un proyecto que se llama Rocobiology, de ciencia ciudadana. Rocobiology lo que trata es de ir a los desiertos y buscar estas piedras, partirlas y ver si es que tienen esta zona de colonización, esta zona verde. Entonces, si las encuentran, las mandan acá y acá las secuenciamos. Ya salió un artículo de Rocobiology hace poco. El proyecto está un poquito parado porque las expediciones a los desiertos suelen ser complicadas cuando no hay carreteras por medio, ¿no es cierto? Y suelen ser peligrosas y no se las recomiendo. Pero si hay un lugar muy seco cerca de la carretera, sí es un bonito lugar para hacer esto y poder mandar esas muestras acá. Me escríbanme a mi correo si quieren, para más información del proyecto, que también es una forma de investigar un poco más esto, ¿no? Sí. Y también tenemos otra pregunta de Diego Méndez, que pregunta si te dice que has tenido una buena charla y si dirías que el estudio de los microorganismos encaja en el
paradigma de la conservación de la biodiversidad? Yo lo veo esto desde dos puntos de vista. El primero es que normalmente nosotros queremos conservar a los jucumaris, a las ranas, la titicaca, a los pumas, porque son organismos representativos, son bonitos, son llamativos y están en peligro de extinción. En microbiología no se sabe si las bacterias se extinguen. Eso es un problema, un cambio de paradigma de inicio. No sabemos si las bacterias se extinguen porque estas tienen estructuras de resistencia que pueden soportar muchísima radiación, muchísima sequedad, estar así paradas, congeladas por muchos años. Pero en lo que sí se aporta un montón a lo que es la conservación de ambientes es en lo que es la función del ecosistema. ¿Por qué? Porque hay ecosistemas donde directamente los que realizan tanto la fotosíntesis como la fijación de nitrógeno son directamente bacterias. La fijación de nitrógeno principalmente es un proceso microbiológico. Cuando estos procesos se van perdiendo por distintas razones, que pueden ser cambio climático, actividad humana, etcétera, puede que no se vuelvan a recuperar, o puede que sí se vuelvan a recuperar, y entonces uno tiene que enfocarse a investigar sí o sí cómo es que está funcionando, qué cosas hay, qué cosas están haciendo las bacterias, para prever a futuro cómo restaurar esa diversidad, ese ambiente, perdón, o cómo mantenerlo también frente a lo que es el cambio climático. Sí, justamente es un tema muy importante de ahora, ¿no? Que tenemos que tener, digamos, nuevas estrategias y tomar en cuenta todas estas, todos los enfoques, ¿no? Y principalmente la microbiología ambiental que nos da muchas herramientas, como decías hace un momento. Exacto. Y bueno, vamos a cerrar con esta pregunta de Mallory Céspedes, que nos pregunta qué recomendarías a las instituciones educativas, los colegios, universidades, para abordar la ciencia y la biología desde el enfoque que nos has acabado de plantear a través de tus aprendizajes, las moralejas que nos estás dejando. Y bueno, yo le añadiría un poquito para ¿cómo podrías comparar tu experiencia en la investigación en Bolivia y lo que actualmente estás realizando? Bueno, lo bueno, por ejemplo, para iniciar en lo que es la ciencia y principalmente lo que es la biología, la ecología, la conservación, etcétera, con bacterias, es que se pueden hacer experimentos sencillos, como hacer yogurt, o hacer kimchi, o hacer kombucha, que incluso se pueden hacer algunos experimentos un poquito más complejos con agua, con microscopio, que no deberían tomar muchos recursos. Y entonces esto es una manera de empezar a introducir a lo que son nuestra relación con los microorganismos. En cuanto a lo que es el trabajo, la mayor diferencia que yo veo es que es la fluidez con lo que se hacen los trámites. Esa es la diferencia más grande. Porque si en Bolivia pedir un reactivo te tarda 6 meses y pedir un equipo te tarda un año, acá está en días o semanas. Entonces esa fluidez ayuda muchísimo, muchísimo a lo que es que la ciencia vaya progresando, porque eventualmente cuando tardas un año para que te llegue un termociclador, tienes que esperar a que venga alguien para ver si realmente es lo que has pedido y no estés engañando al Estado, te toman otros meses abrir la caja, uno eventualmente se desanima, ¿no es cierto? Entonces ahí yo veo que es una barrera bien, bien grande. Y otra barrera, como dijo también Said, es que tenemos que ser más integrativos, porque lo que nos muestra ahora la ciencia es que la microbiología, porque cualquier ciencia, pero yo desde mi punto de vista la microbiología, pueden comenzar desde lo que es puramente educación con jueguitos, con hacer yogur, con hacer kimchi, con ver al microscopio y ver la importancia de estos microorganismos,
hasta cosas muchísimo más complejas como lo que se trata de hacer en iGen, que son lo de los biosensores, que eso ya es una aplicación tecnológica que se da cuando tenemos un problema y cuando tenemos el suficiente conocimiento en el mundo como para resolver ese problema. Exactamente. Bueno, sí coincidimos igual con que tenemos que ser mucho más integrativos en la ciencia, y creo que hay que recalcar esa parte. Y pues bueno, ya tenemos por hoy todas las preguntas. Entonces, nuevamente muchas gracias, César, por tu tiempo y por tu tan interesante presentación, que lo has presentado muy bien. Y felicidades igual por el trabajo que estás haciendo y por todos tus aportes. Muchas gracias, también estoy muy agradecido con ustedes y por la oportunidad que me dan de presentar el trabajo. Voy a aprovechar de mandar saludos a algunos amigos vi que tengo en el chat, les mando saludos a la plana mayor. Así que Sí. muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, César. Entonces, de nuevo, no, te despido. Te deseo éxitos igual en todo lo. Igualmente, igualmente. Bueno, amigos, eso va a ser por hoy día la presentación. Hemos conocido a 2 tutores increíbles y aprovecho de recordarles que en la tarde a las 7 de la noche nuestra embajadora Elin va a dar un taller de programación a través de la página de la Universidad Amazónica de Pando, y también la vamos a compartir por la página de iGen. Entonces quédense atentos igual a todas nuestras publicaciones y síganos en todas las redes sociales. Y aprovecho igual también para comentarles que ya hemos habilitado nuestro canal de YouTube, entonces se pueden suscribir. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.